Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer este hermoso punto calado, ideal para tejer prendas primavera-verano, para tejer una bufanda, un chal, una estola. Lado del revés se ve así. La muestra la tejí con aguja número 325 y usé, es una lana de combinación de mohair y acrílico. Súper suave. Bueno, para tejer tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 12 más un punto de equilibrio y más 2 puntos del borde. El diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team, como siempre el link van a ver en la descripción de este video. Están indicadas las vueltas pares, impares, las vueltas del lado del derecho, vueltas impares. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda. Y las vueltas pares, leemos el diagrama desde la izquierda hacia la derecha. Y a lo alto, bueno, repetimos 12 vueltas. Voy a tejer dos motivos a lo ancho y un motivo a lo alto. Sobre las agujas tengo montados 27 puntos. Empezamos a tejer. Vuelta número 1. Primer punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo. Punto revés. Derecho, disminución simple, paso punto sin tejer, el siguiente punto lo tejemos al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Dos lazadas, una, dos, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Tomamos los dos puntos por delante y tejemos al derecho. Punto revés. Disminución simple, paso punto sin tejer, punto derecho y deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. Dos lazadas, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, punto derecho. Tejimos un motivo, vamos a colocar marcador y lo vamos a repetir. Miren, punto revés, derecho, disminución simple, dos lazadas, una, dos, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, punto revés, disminución simple, dos lazadas, dos puntos juntos al derecho, punto derecho. Colocamos marcador, ahí tejimos dos motivos. Finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, punto revés y punto de borde, tejemos al revés. Punto de equilibrio porque nosotros empezamos la vuelta aquí con el punto revés y finalizamos con el punto revés. Vuelta número 2. Miren, vueltas pares, tejemos cómo se nos presentan los puntos y voy a mostrar cómo tejer esta lazada doble que hicimos. Primer punto de borde, paso sin tejer, el punto al derecho lo tejemos al derecho. Este es el punto de equilibrio. Empezamos a tejer el motivo. Miren, tejemos punto revés, revés y aquí hay dos lazadas. Primer lazada tejemos con el punto al derecho, la aguja derecha. Así la introducimos por detrás y tejemos este punto al derecho. Y segundo punto tejemos al revés. Y después los demás puntos tejemos como se nos presentan. A ver, aquí vamos a acomodar. Revés, al derecho, revés. De nuevo, lazada doble, primera lazada tejemos con el punto al derecho, tomamos el punto así de esta forma por detrás y segunda lazada con el punto revés. Bueno, y así tejemos en todas las vueltas pares. Derecho, tejimos un motivo, lo repetimos, punto revés, revés,
dos lazadas, primer punto al derecho y segundo punto al revés, y sigo hasta finalizar la vuelta, tejer como se nos presentan los puntos. Derecho, donde hay una sola lazada, en las vueltas donde no hay doble lazada sino una sola, esta lazada tejemos al revés. Vuelta número 3, punto de borde, punto revés, dos puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Cambiamos la orientación de los puntos. Miren, el punto se está posicionado así, de esta forma, los dos puntos. Tengo que darle vuelta así y tejemos, tomamos los puntos por delante, dos puntos juntos al derecho. De esta forma el punto no queda cruzado. Lazada, tres puntos al derecho, revés, tres puntos al derecho, lazada, disminución simple, paso punto sin tejer, punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido y repito el motivo, punto revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, acomodamos los puntos de esta forma y tejemos dos puntos juntos al derecho, lazada, tres puntos al derecho, punto revés, tres puntos al derecho, lazada, disminución simple, tejimos dos motivos y ahora tejemos punto de equilibrio al revés, punto de borde al revés. Obviamente cuando ustedes van a tejer no hace falta estos marcadores, yo simplemente para ir mostrando dónde empieza y termina el motivo. Bueno, vuelta número 4, tejemos cómo se nos presentan los puntos. En la vuelta número 4 es muy fácil, esta lazada que es una sola la tejemos al revés. ¿Ven? Y después cómo se nos presentan los puntos. Voy a mostrar por las dudas porque, ¿ven? Punto revés, tejemos al revés, lazada al revés y así tejo hasta finalizar la vuelta. Derecho al derecho, lazada al revés, derecho, punto de borde. Seguimos con la vuelta número 5, punto revés, dos puntos al derecho, dos lazadas y ahora tejemos tres puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Voy a acomodar estos tres puntos de la siguiente forma, así, para que el punto no quede cruzado, y tomamos tres puntos juntos al derecho, revés, ahora tres puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, tomamos tres puntos por detrás juntos al derecho, dos lazadas, dos puntos al derecho y repito el motivo. De nuevo tejemos punto revés, dos puntos al derecho, dos lazadas, una vez más acomodamos los puntos, los acomodamos porque si lo tejo así el punto, primero que es difícil de tejer los tres juntos y el punto queda cruzado, entonces, o retorcido. Cambiamos así los puntos, tres puntos juntos al derecho, punto revés, y aquí de este lado los puntos están bien acomodados, bien abiertos, o sea, si el punto fuera así, ¿no? Hay gente que teje de diferentes maneras, entonces si el punto está así, lo tenemos que cambiar, o sea, así tiene que estar, punto abierto. Tejemos tres puntos juntos al derecho, dos lazadas, dos puntos al derecho y finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, lo tejemos al revés, punto de borde, al revés, vuelta número 6, tejemos, ya les mostré cómo se nos presentan los puntos. Vuelta número 7, punto revés,
lazada, disminución simple, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambio la orientación de este segundo punto, lo acomodamos así, tejemos 2 puntos juntos, lazada, punto revés, lazada, disminución simple, punto derecho, tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha y hacemos lazada y repito el motivo. Miren, revés, lazada, disminución simple, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto revés, lazada, disminución simple, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada y finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, lo tejemos al revés, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 9, punto de borde, punto revés, disminución simple, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, punto revés, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, disminución simple, cambiamos este punto, perdón, disminución simple no, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, para eso cambiamos este punto así y tejemos segundo motivo, punto revés, derecho, 2 lazadas, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, punto derecho, revés, derecho, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, acomodamos los puntos de esta forma, dos lazadas, punto derecho y finalizamos la vuelta con el punto de equilibrio, lo tejemos al revés, punto de borde. Vuelta número 11, tejemos punto revés, disminución simple, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, punto revés, 2 puntos al derecho, lazada, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha y repito el motivo, punto revés, disminución simple, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, punto revés, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, punto de equilibrio al revés, punto de borde al revés. Vuelta número 12, tejemos como se nos presentan los puntos y se repite este motivo a partir de la vuelta número 1.